Gossington Hall lució sus mejores galas primaverales, con el aire ligeramente ansioso de un daga preparándose para su primera fiesta en años. Lady Bantry, de pie en el gran salón con las manos en las caderas, examinó la escena con una mezcla de orgullo y temor que tendrían sido completamente familiar para cualquiera que haya tenido. ¿Alguna vez has organizado un evento benéfico en tu pueblo? Banderines colgados a lo largo de la galería en alegres bucles de color rojo, blanco y azul. Una pequeña banda se estaba instalando en el esquina. Sus atriles ya organizado con precisión militar. El sistema de megafonía alquilado estaba instalado. Su lugar designado, todo black metal. Cables misteriosos, que parecen demasiado moderno y técnico para los más apacibles. Revestimiento de roble de Gossington Hall. Pero fue el atril de bronce el que hizo de Lady. El corazón de Bantry se llenó de particular satisfacción. Estaba en el centro del escenario, brillando bajo las luces como un pequeño ídolo dorado. Micrófono de cuello de cisne curvado sobre él, como una cobra lista para atacar. Realmente, es bastante espléndido, ¿no? Dijo ella. A nadie en particular. Muy guapo. En efecto, Lady Bantry, dijo suavemente. Una voz detrás de ella. Se giró hacia. Encuentra a Félix Tarrant acercándose con su deslizamiento característico. Era un hombre que se movió como si el suelo debajo de él pudiera en cualquier momento demostrar que no son dignos de confianza. Y su sonrisa tenía la cuidadosa calibración de alguien que se ganaba la vida siendo agradable para la gente con dinero, como él, agente inmobiliario local y tesorero de la Comité de la Noche de Arte de Primavera. Tarrant se había hecho indispensable a lo largo de últimos 3 meses. Demasiado indispensable, algunos. Susurró, aunque Lady Bantry había pagado. Tales susurros no importan. El hombre era eficiente, y la eficiencia no debía ser. Se burlaban cuando uno intentaba coordinar un evento benéfico en un pueblo, donde todos tenían opiniones y nadie quería hacer el trabajo real. Ahora, Lady Bantry, dijo Tarrant, sacando un pequeño cuaderno de su bolsillo. ¿Recuerdas la secuencia? La banda toca su pieza de apertura. Luego, a mi señal, tirarás del interruptor ceremonial para inaugurar oficialmente la velada. Fue entonces cuando voy a dar un paso al frente para entregarle el diploma al tesorero. Observaciones. Sí, Félix. Me lo has dicho. Lady Bantry ya lo ha dicho 3 veces. Aunque sin calor, estaba nerviosa. Y cuando estaba nerviosa, se convertía en un poco brusco. La cinta está lista. El cambio está listo y prometo que no electrocutar a alguien. Que muera él. Pensó, dijo Terence riendo que no llegó a sus ojos. Se movió afuera para examinar la centralita, una panel decorativo que había sido montado especialmente para la ocasión. Presentó un gran interruptor de cuchillo de latón pulido. El tipo de cosas que podrían haber sucedido. Pertenecía a una fábrica victoriana, pero lo que le dio un aire teatral satisfactorio a los procedimientos. Cerca de la entrada del escenario, Arthur Beckett estaba haciendo algo complicado con cables y murmurando para sí mismo. Era un hombre ancho con actitud permanentemente defensiva. Postura de alguien que esperaba ser criticado, y su caja de herramientas estaba abierta a su lado como un pequeño arsenal. Todo satisfactorio, señor Beckett. Lady Bantry gritó. Beckett se enderezó, su rostro ya mostrando el rubor de un hombre dispuesto a ofenderse. Bastante satisfactorio, mi señora, dado lo que tengo para trabajar. Este sistema de pan necesita un sonido adecuado. Puesta a tierra, y estos viejos edificios no se construyeron con sistemas eléctricos modernos. Pero he realizado una buena y sólida extensión para tu atril y el micrófono es. Estoy seguro de que es así. Todo perfectamente seguro, dijo Lady Bantry, brillantemente, en el tono de alguien que no tiene la menor idea de si lo es. ¿Seguro o no? Seguro como una casa, mi señora.
Siempre y cuando nadie se meta en lo que pasa. Ya lo he preparado, dijo Beckett con tono sombrío. Ya lo he preparado. Ya estaba harto de que la gente pensara que sabe más que un electricista capacitado. Antes de que Lady Bantry pudiera responder, una voz corta el pasillo. ¿Lo detecto? Los movimientos del temperamento artístico. Verus Knight se materializó detrás de un pilar con la extraña sincronización que hizo. Su simultáneamente valiosa y insufrible, como columnista de chismes para el periódico regional. Papel. Tenía un instinto para ser exactamente donde menos la querían. Observando exactamente lo que uno menos deseaba. Observado. Señora Snipe, dijo Lady Bantry con un poco menos de calidez de la que había reunido. Para Tarrant. No me di cuenta de que llegó. Solo tomando un poco de color. Para mi columna, Lady Bantry. Primavera. Florece en Gossington Hall, estoy pensando. Para el titular. O quizás pueblo. La élite se reúne por las artes y la caridad. Aún no lo he decidido. Su sonrisa sugirió que tenía varias otras, con posibles titulares en mente. Ninguno de ellos. Ellos casi tan amables. Lady Bantry se salvó de tener que responder con la llegada de Gwend Larkin, el secretario del comité, cuyos brazos eran llena de programas impresos. Ella era una mujer de unos 35 años con una especie de una eficiencia nada destacable que la hizo invaluable en los comités y en su totalidad, olvidable en las fiestas. Los programas están listos, Lady Bantry, ella dijo con su voz tranquila y autoritaria. Los he enumerado todos y he marcado los puntos claves en el orden del procedimiento. Espléndido, señorita Larkin. No sé qué. Prescindimos de ti. Gwend Larkin. Se permitió una pequeña sonrisa y se trasladó a una de las mesas auxiliares donde ella empezó a organizar los programas de forma ordenada. Pilas. Lady Bantry notó que tenía una lápiz en la mano y estaba revisando, uno por uno haciendo pequeñas precisiones. Marcas. Comprobando errores, Lady Bantry preguntó, simplemente marcando con un círculo las señales importantes. Gwender respondió. El discurso del tesorero, los interludios musicales, el anuncio de premios de la rifa. Ayuda. Que todo funcione sin problemas. Félix. Tarrant se había acercado para observar. Siempre. La secretaria perfecta. La señorita Larkin. El comité no podría funcionar sin su atención al detalle. Había algo en su tono que hizo que Lady Bantry los mirara de un lado a otro. El rostro de Gwender permaneció perfectamente compuesta, pero su mano se había apretado ligeramente en el lápiz. Hago mi trabajo, señor Tarrant, dijo con voz serena. En efecto, lo haces. De hecho lo haces. La tarde transcurrió en un borrón de finales. Preparativos. La banda se afinó y se reunió. Sus instrumentos. Beckett comprobó y volvió a comprobar sus conexiones, quejándose sobre la interferencia y el disparate moderno. Vera Snipe merodeaba por la periferia, cuaderno en mano, sin sus agudos ojos. Nada. Y en un rincón tranquilo, sin que nadie se diera cuenta, excepto Lady Bantry, se sentó. La señorita Jane Marple había llegado más temprano esa tarde en casa de Dolly Bantry. Invitación, aparentemente para ayudar con la arreglos florales, pero en realidad, porque Dolly Bantry valoraba a su amiga. Presencia tranquila en momentos de alta tensión. Ansiedad. La señorita Marple estaba sentada con su tejido. Agujas haciendo clic pacíficamente, observando el caos controlado con un suave expresión interesada de alguien, viendo una obra particularmente apasionante. Sus ojos azules, descoloridos pero notablemente agudo, captó cada detalle. La forma, la amabilidad de Félix Terren tuvo un borde ligeramente depredador, la precisión con el que Gwendolyn marcó su programas, la energía nerviosa con la que Arthur Beckett defendió su territorio, el placer malicioso con el que Vera Snipe recogió sus chismes, y eso, hermoso atril de latón que brilla como un premio bajo las luces. Es bastante. Es como ver una producción teatral, ¿no? Eso es,
dijo Lady Bantry, dejándose caer en él. Silla junto a su amiga con un suspiro de agotamiento. Cada uno haciendo su parte. Todo avanza hacia el gran momento. Cuando tiro ese interruptor ridículo y inauguración oficial de la velada. Escenario. Producciones, dijo la señorita Marple suavemente. Sus agujas, que nunca se detienen, a veces pueden tener desarrollos inesperados. Oh, Jane, no seas ominoso. Hoy no. Estoy nervioso. Ya es suficiente. Estoy seguro de que todo irá bien. Espléndidamente, querida. Aunque debo decir que el negocio eléctrico se ve terriblemente mal. Complicado. Todos esos cables y interruptores y enchufes. En mi época, simplemente, encendí velas y esperé lo mejor. Señora, Bantry se rió. Bueno, ya pasamos página. De las velas al menos. Aunque confieso, no tengo la menor idea de cómo funciona cualquiera de. Funciona. Solo sé que debo tirarlo. Cambia cuando Félix me da la señal. Y entonces todos aplaudirán. Félix dará su discurso y luego nosotros. Todos podemos tomar el té y fingir que lo hemos hecho. Algo tremendamente valioso. La señorita Marple sonrió y no dijo nada. Las agujas se colocaron con paciencia y constancia. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, Gossington Hall se preparó para él. Noche por delante. Mañana llegaría el inspector Slacky. El doctor O cuestiona y acusa, teme y sospecha, pero por ahora solo quedaba lo agradable. Anticipación de un evento del pueblo, el zumbido de preparación y el brillo de esa. Hermoso atril de latón para centro de espera. Escenario. Esperando a que Félix Tarrant agarre su micrófono y abre la boca para hablar. Esperando, aunque nadie lo supiera. Sin embargo, por asesinato. La tarde llegó con la peculiar falta de aliento que asiste a todos los entretenimientos del pueblo. A las 7 el gran salón de Gossington estaba lleno de la buena gente de Santa María. Me vistieron con sus mejores galas y se prepararon para entretenerse por una buena causa. Señorita Marple sentado en la tercera fila al lado de la radiante señora Price desde la ávida serie. Observó que la participación fue excelente. Todas las sillas estaban ocupadas y varias. Los jóvenes estaban de pie a lo largo de la pared del fondo, con la paciente resignación de quienes habían sido ofrecidos voluntariamente por sus madres. La banda empezó a tocar con mucha energía, aunque una interpretación algo desigual de un Strauss. Vals. Lady Bantry, resplandeciente en seda verde. Eso la hacía parecer más bien una loro ansioso. Se paró nerviosamente al lado. El panel de interruptores decorativo, una mano, flotando cerca de la reluciente palanca de latón. Félix Tarrant se encontraba cerca del latón. Atril, su traje de noche inmaculado. Su sonrisa se quedó fija como una máscara. Él se mantuvo con el cuidadoso aplomo de un hombre que sabe que lo están observando. Y ha calculado exactamente la impresión que tiene. Deseos de hacer. El vals concluyó con aplausos entusiastas. Lady Bantry dio un paso adelante y la habitación se derrumbó. Un silencio expectante. Damas y caballeros, comenzó su voz solo, ligeramente tembloroso. Bienvenido a Gossington Hall para nuestras artes de primavera. Velada en beneficio de las enfermeras del distrito. Fondo. Tenemos un programa encantador preparado para ti esta noche, y estoy muy contento de inaugurar oficialmente el procedimientos. Miró hacia Félix Tarrant, quien le dio un pequeño aplauso. Asentir. Ahora lanzaré la ceremonia. Interruptor, y nuestro tesorero, el señor Félix Tarrant, dirá algunas palabras sobre él. Excelente trabajo que estamos apoyando. Señora. La mano de Bantry descendió sobre el latón. Interruptor decuchilló con más fuerza de la que era estrictamente necesario. Había un clic mecánico satisfactorio y, en algún lugar a la izquierda, una pequeña lámpara iluminó una pancarta decorativa que decía Noche de Arte de Primavera de 1959. La banda tocó una única cuerda brillante. El público aplaudió cortésmente y Félix Tarrant se acercó al mando. Atril.
Su mano derecha agarró el cuello de cisne curvo del micrófono. La mano izquierda descansaba sobre el latón brillante, borde del propio atril, dedos. Se extendió para apoyarse. Abrió la boca. Hablar. Lo que pasó después ocurrió con tal velocidad que varios miembros de el público luego juraría que lo habían hecho. No han visto nada en absoluto, mientras que otros proporcionan relatos tremendamente contradictorios. Eso mantendría ocupado al inspector Slack durante horas. El cuerpo de Félix Tarrant se sacudió violentamente como si fuera agarrado por un invisible mano. Su boca, ya abierta para formar su primera palabra, extendida en un jadeo silencioso. Sus dedos, agarrando el latón y el micrófono, parecieron de repente incapaz de dejarlo ir. Por una horrible. En ese instante permaneció erguido. Allí se mantuvo. Por cualquier fuerza que lo hubiera agarrado. Entonces, se desplomó. No había gracia en ello. No hubo desmayo dramático. Simplemente se dejó caer, como una marioneta cuyos hilos habían sido corte, cayendo hacia adelante a través del atril, antes de deslizarse lateralmente hacia el suelo en una maraña de ropa de noche y extremidades. Durante quizás 3 segundos, la habitación permaneció congelado en un silencio conmocionado. Entonces Lady Bantry gritó. El silencio se rompió. En el caos, la gente se abalanzó hacia adelante. Las voces se alzaron en una cacofonía de alarma y confusión. Alguien gritó llamando a un médico. Y el doctor Haddock, que había sido sentado cerca del frente, ya estaba abriéndose paso entre la multitud hacia él. Hombre caído. La señorita Marple permaneció en su asiento, sus manos quietas en su regazo, aunque sus ojos nunca dejaron la escena que se desarrollaba en el escenario. Observó cómo el doctor Haddock se arrodilló junto a Félix Tarrant, su rostro tumba. Ella lo observó mientras él buscaba un muñeca, buscando el pulso que él no lo encontró. Observó al pequeño, casi un movimiento imperceptible de su cabeza que contó su propia historia. Todos, por favor, un paso atrás, doctor Haddock, ordenó, su voz cortando a través del ruido con autoridad profesional. Habitación de nosotros. Lady Bantry, debo pedirle que llamara a la policía inmediatamente. Lady Bantry, pálida y temblorosa. Solo pude asentir. ¿Lo es? Alguien se aventuró. De la multitud. Me temo que el señor Tarrant está muerto, dijo el doctor Haddock en voz baja. Parece haber sido instantáneo. La multitud se retiró como si el cuerpo en sí mismo podría ser contagioso. Señorita Marple se levantó de su asiento sin prisa, dignidad, y se abrió camino hacia adelante a través de el público que se retira. Nadie cuestionó su presencia en Santa María Mía. La presencia de la señorita Marple en momentos de la crisis era tan natural como la del doctor Haddock. Ella se acercó al escenario, pero no montarlo, observando en cambio desde el piso. El doctor Haddock la miró, llegada, y dio un breve asentimiento de reconocimiento. ¿Corazón, señorita Marple?, preguntó suavemente. El doctor Haddock sacudió su cabeza. No lo creo. Mira, él indicado la mano derecha de Félix Tarrant, los dedos todavía ligeramente curvados como habían estado agarrando el micrófono, en la almohadilla del índice. El dedo, apenas visible, era un pequeño marca, más oscura que la piel circundante. Una quemadura, dijo el doctor Haddock en voz baja. Muy ligero pero definido. Y mirad cómo se contraen sus músculos. Ya había visto esto una vez antes, hace años. Descarga eléctrica. Señorita Marple. Una severa. El micrófono, preguntó la señorita Marple. Voz apenas por encima de un susurro. Posiblemente. O el propio lectón. Ambos son de metal. Ambos podrían conducir corriente si algo. Había un problema con el cableado. Él miró hacia arriba, con el rostro preocupado. Esto es un asunto de la policía. Nadie debería tocar nada hasta que lleguen. Pero la gente ya había tocado cosas. En la primera confusión,
Las manos habían llegado. Salió, estabilizó el atril, movió las sillas. Recuperó un bolso caído. La escena, sea lo que fuere, ya estaba comprometida. La mirada de la señorita Marple recorrió el escenario. Metódicamente. Lady Vantry estaba de pie cerca de la panel de interruptores, todavía congelado en su lugar, ella, cara del color del papel viejo. En el suelo, cerca de sus pies había un par de pequeños tijeras, sus mangos envueltos en cinta. Eran las tijeras señora Vantry había usado anteriormente para cortar cintas ceremoniales durante la preparativos. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron a Lady. Las manos de Vantry. Vestía un gris pálido. Guantes, como siempre hacía para las ceremonias. Ocasiones. El guante izquierdo mostró una mancha distintiva más oscura que la tela. A su alrededor, cerca del atril, un negro. El cable corría por el suelo y desaparecía. Entre bastidores, la señorita Marple podría simplemente distinguir una pequeña irregularidad en la revestimiento de goma, un lugar donde el cable mostraba una pequeña muesca, como si algo afilado lo había atrapado. Ella tomó un paso más cerca de donde Félix Tarrant había caído, con cuidado de no perturbar nada. A través de la suela de su zapato sensible, sintió algo arenoso bajo su pie. No acerrín, lo que uno podría esperar en un escenario. Algo más cristalino. El inspector Slack llegó en 20 minutos. Respirando con dificultad e irradiando disgusto por tener su velada interrumpido. Era un hombre que veía el crimen como afrenta personal y el asesinato en un salón del pueblo le pareció particularmente desconsiderado. Bien, dijo, mientras observaba la escena con atención. La expresión de un hombre que ha encontrado exactamente el tipo de desastre que esperaba. Cada uno se queda donde está. Doctor. Ad hoc. Tu evaluación preliminar. Inspector de muerte por descarga eléctrica. Instantáneo, debería decir. Puedes verlo. La marca de quemadura en su dedo. Flojo. Gruñó y se acercó al cuerpo, dando vueltas como un terrier sospechoso. Sus ojos se dirigieron al atril de bronce. El micrófono. A la maraña de cables. Alejándose entre bastidores. Entonces su mirada fija en Lady Vantry. Lanzaste el interruptor, mi señora. No fue exactamente una acusación, pero estaba muy lejos de ser una pregunta. Sí, Félix me lo pidió. Fue parte de la ceremonia. La voz de Lady Vantry era fina y aguda, desconocidos incluso para ella misma. ¿Y estos? ¿Tijeras? Slack señaló la cinta. Tijeras envueltas en el suelo. ¿Mías? Yo los usé antes. Debí haberlos dejado caer. Ellos cuando no pudo terminar el oración. Slack se inclinó para examinarlos sin tocando. Luego se enderezó para mirar los guantes de Lady Vantry, incluso de varios. A unos metros de distancia, la mancha gris era visible. Necesitaré esos guantes, Lady Vantry, dijo. No con crueldad, pero con absoluta firmeza. Y debo pedirte que no lo hagas. Abandonar el local hasta que hayamos tenido una oportunidad de tomar su declaración adecuadamente. Lady Vantry se quitó los guantes estrechando las manos y se las entregó. Ella parecía, pensó la señorita Marple, como alguien que acababa de darse cuenta de que lo era. De pie al borde de un precipicio. Inspector, dijo la señorita Marple en voz baja, antes de que mucha gente pase por aquí. Etapa. Es posible que desee examinar el piso cerca del atril. Parece que había alguna sustancia allí que no estaba presente esta tarde. Slack le lanzó una mirada que mezclaba irritación con respeto a regañadientes. Se acercó a el lugar que la señorita Marple indicó y se arrodilló. Abajo, sus rodillas crujieron. Polvo blanco, de algún tipo, murmuró, y él, pisos húmedos debajo. Se puso de pie, frotándose las manos. Cierto, yo quiero que toda esta zona esté sellada. Nadie toca cualquier cosa. Y alguien lo trae. Arthur Beckett. Necesitaré hablar con
El electricista que instaló esto. Equipo. Se volvió hacia Lady Vantry, con el rostro serio. Lady Vantry, yo. Debo informarle que esto parece ser un caso de homicidio ilegítimo. ¿Hasta qué? Determinar exactamente qué pasó aquí. Me temo que debes considerarte a ti mismo bajo sospecha. Pulsaste el interruptor. Tus tijeras están aquí. Tu guante está aquí, marcado con lo que parece ser hollino. Grafito. Y la víctima murió. Instante en que activaste la electricidad. Circuito. Pero no lo hice. Lady Vantry. La protesta murió en su garganta. Señorita Marple. Se movió al lado de su amiga y la tomó. Brazo suavemente. Dolly, dijo. Creo que deberías sentarte. Y como Lady Vantry se hundió en la silla más cercana, blanca y furiosa y aterrorizada a la vez, la señorita. Los penetrantes ojos azules de Marple volvieron a la escenario, al atril de bronce brillante, la mancha húmeda en el suelo donde algo blanco y cristalino yacía, esparcidas como la sal. Como la sal, ella. Pensé, qué interesante. El público había estado conducido a la sala de estar donde se sentaron en grupos incómodos, hablando en voz baja y emitiendo miradas nerviosas hacia la puerta. Señora Vantry había sido instalada en su propio sala de estar con instrucciones estrictas. No hablar con nadie, una prohibición. Eso la dejó indignada y asustada en igual medida. Señorita Marple, a través de uno de esos tranquilos acuerdos que ocurren entre seres sensibles, personas sin necesidad de extensas discusión, se había concedido permiso por el inspector Slack para permanecer en él. Sala. Ella era, después de todo, una testigo. Que ella también podría hacer algo más. Era una posibilidad que el inspector no había tenido. Aún plenamente reconocido, aunque el doctor Edoc había murmurado algo sobre entusiasmo, observación y ocasiones anteriores que había hecho que Slack gruyera sin comprometerse. El escenario ahora estaba vacío, digamos para él. Cuerpo, que había sido cubierto con un hoja en espera de la llegada de la policía. Cirujano de mucho venom. El latón. El atril estaba exactamente donde había estado. Su superficie aún brilla bajo la luces, inocentes y hermosas y mortal. La señorita Marple subió al escenario con pasos cuidadosos, sus zapatos sensatos haciendo. No hay sonido en las tablas de madera. Inspector Slack, que estaba examinando el cuchillo interruptor que Lady Vantry había accionado, miró hacia arriba con el ceño fruncido. Señorita Marple, no estoy seguro. Tendré mucho cuidado. No molestar en nada, inspector, dijo. Dijo con su tono amable. Pero creo que hay uno o dos pequeños puntos que podría valer la pena observarlo antes de que la gente empiece a ordenar. El sello fruncido de Slack se profundizó, pero no hizo nada más. Objeción. Había algo en la señorita. El tono de Marple, una tranquila certeza de que proviene de años de observación humana. La naturaleza en todas sus variedades. ¿Qué hizo? Incluso el inspector Slack se detuvo. La señorita Marple se acercó al atril, rodeándolo a una distancia respetuosa. La sustancia arenosa que había sentido debajo de su zapato antes había más. Visibles ahora, pequeñas flechas blancas, dispersos en un círculo aproximado alrededor del base del atril. Se arrodilló. Las articulaciones protestaron levemente y se examinaron. Los miró más de cerca. Inspector, dijo. Llamó suavemente. ¿Tienes un sobre? ¿O un pequeño contenedor? Slack produjo un sobre de evidencia con aire de hombre, complaciendo a una tía chiflada. La señorita Marple lo aceptó con un gesto de agradecimiento y usé el borde con mucho cuidado para recoger algunos de los cristales blancos. Ella sostuvo el sobre hacia la luz, inclinándolo. Así que el contenido se movió y atrapó él. Iluminación cristalina, murmuró. No polvo, ciertamente. Ni acerrín ni yeso. Ella hizo algo entonces que hizo que el inspector Slack comenzara a avanzar. Alarma. Humedeció la punta de uno. Con el dedo enguantado.
Lo tocó delicadamente. Un solo cristal que permaneció en el piso, y se lo llevó con cautela. Labios. Señorita Marple, eso podría ser veneno. No lo creo, inspector. Sabe a sal. Sal. La expresión de Slack lo sugirió. Pensó. Ella había perdido el juicio. Sal de mesa común, a menos que sea muy equivocada. Se puso de pie, cepillándose la falda con su mano libre, que levanta. La interesante pregunta de por qué existe. Se debe esparcir sal alrededor de la base de un atril de latón en el medio de Gossington Hall. Slack no tenía respuesta para esto, por lo que volvió a examinar el interruptor de cuchillo con renovado vigor, como si podría confesar de repente un asesinato si lo miró fijamente con dureza. La señorita Marple centró su atención en la piso directamente debajo del atril. Arrodillándose de nuevo, pudo ver que la tabla de madera mostraba una mancha más oscura. Anillo de humedad quizás 6 pulgadas. Diámetro centrado directamente debajo de donde la base del latón descansaba. Se inclinó más cerca, y un leve olor llegó a sus fosas nasales. No es desagradable, pero sí distintivo y agudo. Y ácido. Vinagre, dijo en voz alta. ¿Qué es eso? Slack levantó la vista del panel de interruptores. La mancha húmeda debajo del el atril huele a vinagre. Muy tenue, pero bastante definido. Slack abandonó él. Cambió y vino a agacharse junto a ella, olfateando sospechosamente. Podría ser, admitió a regañadientes. Pero, ¿qué estaría haciendo el vinagre ahí? Eso, la señorita Marple dijo. ¿Es de hecho así? Pregunta. Se puso de pie una vez más y caminó lentamente alrededor del atril, examinándolo desde todos los ángulos. Era un hombre guapo. Pieza. Tuvo que admitirlo. Latón macizo. Probablemente bastante pesado. Montado en un pedestal de madera que lo elevaba a una altura conveniente para un altavoz. El micrófono de cuello de cisne curvado sobre él. Negro y moderno y de alguna manera extraterrestre. Contra el cálido resplandor del metal. Inspector, ¿le importaría si miro? Dentro de la base. Slack dudó. Dentro. Eso es. El pedestal parece estar hueco. ¿Ves? Aquí donde el latón se une a la madera, hay un pequeño hueco. Ella indicó un espacio estrecho donde se encuentra la columna de latón. Se unió a la base de madera. A través del hueco, la oscuridad era visible. Supongo que no puede hacer daño, dijo Slack. Pero no te muevas. Cualquier cosa. La señorita Marple se inclinó usando la pequeña linterna de bolsillo que usa habitualmente. Llevado a mirar dentro del hueco. En ese momento, no vio nada más que sombras y el marco interior de madera del zócalo. Entonces algo le llamó la atención. «Hay algo escondido dentro», dijo, contra la pared interior. «Parece ser tela de algún tipo». Se enderezó y miró a Slack expectante. «Bien», dijo, tomando el control. «Vamos a echa un vistazo». Sacó su propio antorcha, considerablemente más grande que la señorita Marples, y dirigió su haz hacia él. Hueco. La luz iluminó un rincón de lo que parecía ser fieltro gris, prensado, plano contra la pared interior de la pedestal. ¿Puedes alcanzarlo? La señorita Marple preguntó. Slack lo intentó, sus gruesos dedos arañando el hueco, pero la abertura era demasiado estrecho. Se enderezó, con la cara roja e irritada. «Tendremos que desmantelar el giro del LECT», dijo. «Pero no hasta que el médico de la policía haya venido. No puedo mover las cosas antes de que él esté». Tuvo la oportunidad de examinar el cuerpo y él. En la escena, la señorita Marple asintió, aunque sus ojos permanecen pensativos. «Inspector», dijo, «notarás que un borde de la base del latón está notablemente limpia. Aquí, a lo largo de la parte inferior izquierda, como si hubiera sido recientemente borrado». Slack examinó el lugar. Ella indicó. Era cierto que el metal allí mostró un pulido más brillante que en otros lugares,
donde las huellas dactilares y el embotamiento natural del manejo había dejado sus marcas. Alguien lo limpió, dijo. Quizás. O borró algo que se había aplicado al metal. Deliberadamente. ¿Qué clase de algo? La señorita Marple se alejó del atril para examinar el cable negro que iba desde el sistema de megafonía entre bastidores. ¿A dónde va el micrófono de cuello de cisne? Se quedó de pie. El cable era grueso y de aspecto profesional, su goma. Vaina intacta excepto por una pequeña lugar a unos 3 pies del atril. Esta muesca en el cable, dijo. Inspector Slack, ¿diría usted que fue un recorte reciente? Slack lo examinó con él. Cuidado de un hombre que sabe que pequeño. Los detalles pueden arruinar un caso. Fresco, dijo. Las gomas están limpias, no deshilachadas ni desgastado. Hecho en el último día más o menos. Apuesto a que con algo afilado. ¿Cómo? Tijeras. Los ojos de Slack se dirigieron hacia donde las tijeras envueltas en cinta de Lady Vantry tenían. Han sido recogidos y colocados en una evidencia. Bolsa. Posiblemente, dijo la señorita Marple en un tono que sugería que lo pensaba. Considerablemente menos de lo posible. Ella caminó hasta el borde del escenario. Miró hacia el suelo y vio el débil camino de polvo removido donde la gente había. Caminó con cuidado por el camino que tenía el cable. Se han colocado para evitar crear un peligro para artistas, intérpretes o ejecutantes. Metal y agua salada, murmuró así, tan silenciosamente que Slack tuvo que esforzarse para escuchar. Ella. ¿Son las mejores amigas? ¿Qué? Se supone que eso significa. Señorita Marple. Se volvió hacia él con una sonrisa que no contenía calidez, solo una profunda tristeza. Significa. Inspector, ese alguien ha sido muy inteligente. El agua salada es excelente. Conductor de electricidad. Si uno fuera a coloque una almohadilla empapada en agua salada debajo. Un objeto de metal. Y si ese objeto de metal de alguna manera se hizo eléctricamente vivo, entonces, cualquiera que lo toque mientras esté parado sobre él, esa mancha húmeda completaría una circuito. Slack la miró fijamente, luego a el atril y luego volvió a mirarla. ¿Estás diciendo que alguien manipuló esta cosa? ¿Deliberadamente? ¿Que no fue un accidente? ¿O una falla en el cableado? Digo. La señorita Marple respondió amablemente que el señor Tarrant fue asesinado deliberadamente, y con considerables conocimientos técnicos. Conocimiento. Y también digo que el asesino se ha tomado muchas molestias para hacer que pareciera que Lady Vantry era responsable. El interruptor, señora. Vantry casi seguramente había arrojado. Nada que ver con la muerte del señor Tarrant. Sospecho que fue puramente para mostrar un pieza de distracción. La cara de Slack tenía. Pasó del rojo a un gris malsano. Sí, tienes razón, dijo lentamente. Entonces, estamos ante un asesinato premeditado, planeado, manipulado y ejecutado bajo la narices de 50 testigos. Precisamente. Inspector y Lady Vantry, señorita. La expresión de Marple se suavizó. Lady Vantry no asesinaría a nadie más de lo que lo haría. Ella volaría a la luna. Ella está siendo enmarcado. Inspector, con bastante inteligencia, estoy asustado, pero no, creo, muy inteligentemente. Suficiente. Ella miró el sobre. En su mano, los cristales de sal visibles. A través del papel. No muy inteligentemente. Basta, repitió en voz baja. Arthur Beckett llegó a la sala con la arrogancia defensiva de un hombre. ¿Quién sabe si le van a echar la culpa? Algo. Su caja de herramientas lo precedía, preparada, hacia abajo con fuerza innecesaria sobre uno de las mesas auxiliares, y él estaba de pie con los brazos cruzados, esperando la acusación. Estaba seguro de que vendría. Inspector. Slack no perdió tiempo en cumplidos. Señor Beckett, usted instaló el equipo eléctrico para esta noche. Evento. Yo hice el sistema de megafonía. Sí, el interruptor de cuchillo y la lámpara de pancarta eran. Ya estaba montado cuando llegué. Acabo de
Los conecté correctamente como se me pidió y el cable de extensión que iba hasta el LED. Girar. El rostro de Beckett se ensombreció. Corre por. Yo sí. Y probado a fondo. Esa pista. Estaba bien cuando lo dejé. Si alguien se fue y manipuló mi trabajo. Nadie le está acusando de negligencia, señor. Beckett, intervino suavemente la señorita Marple. Pero necesitamos entender exactamente lo que instalaste y cómo fue diseñado para funcionar. Beckett se volvió hacia ella. La hostilidad se desvanece ligeramente ante su suave sensatez. Ejecuto una buena extensión de 3 núcleos desde el enchufe de pared en la sala a la posición del lectón. Conexión a tierra adecuada. Conexiones, todas probadas con mi medidor. El micrófono conectado al amplificador, y eso fue todo. Trabajo sencillo. Bien hecho. ¿Podrías mostrarnos un cable alargador? Preguntó Slack. Beckett. Lo recuperé de donde había estado. Enrollado en las alas, manipulándolo con el cuidado exclusivo de un artesano. Examinando su propio trabajo. El cable era caucho negro, aspecto profesional. Terminando en un enchufe de 3 clavijas en uno extremo y un enchufe en el otro. Señorita. Marple lo aceptó cuando Beckett lo sostuvo. Afuera, girando el enchufe en sus manos. Con mucha atención. Los 2 planos. Los alfileres brillaban intensamente a la luz. Sus superficies de latón limpias y sin marcas. Pero el pasador de tierra, el más largo y redondo, que estaba sentado entre ellos, mostró una clara descoloramiento. Inspector, dijo en voz baja. ¿Podría? Mira esto. Slack se inclinó, frunciendo el ceño. Al metal oscurecido. Ese es él, dijo, como si hubiera estado en un incendio. Oh, llevaba corriente. Nunca estuvo previsto que lo hiciera. Llevar, sugirió la señorita Marple. Ella miró. En Beckett. Señor Beckett, cuando usted instalé este cable, ¿era el pin de tierra oscurecido así? Claro que no. Mantener mi equipo limpio y adecuado. Eso. El alfiler de tierra brillaba como los alfileres del día. Cuando lo instalé. ¿Y está seguro de que cableé el enchufe correctamente? Tierra a tierra. Vivo con vivo. Neutral con neutral. Beckett se irguió por completo. Altura. Ofendido. He sido un certificado electricista desde hace 23 años, señorita. No sé. ¿Cometó errores con el cableado? Nunca. Estoy seguro que no, dijo la señorita Marle, de manera tranquilizadora, lo que hace que esto de coloración aún más interesante. Ella examinó el extremo del zócalo, extensión donde se envolvió cinta negra nueva. El punto de conexión. La cinta estaba limpio, aplicado recientemente y no mostró ninguno del polvo o el desgaste que uno podría esperar de equipos que habían estado en uso. Esta terminación se ha rehecho, dijo. Observó. Recientemente, debería decir. Beckett le arrebató el cable, manos y examinó la sección de cinta con la intensidad de un hombre que acaba de descubrió actos vandálicos en su propiedad. Ese no es mi trabajo, dijo rotundamente. Yo terminé esa terminación hace 3 días. Y no necesitaba cinta adhesiva. Alguien ha estado en ello desde que lo recableé. Slack sugirió. Debió haberlo hecho. ¿Pero por qué? Alguien lo haría. Beckett se detuvo. La comprensión se reflejó en su amplio rostro. ¿Estás diciendo que alguien cambió los cables? Acerca de hizo que la tierra transportara corriente eléctrica? Explicaría la decoloración. Señorita, Marple dijo. Si el pasador de tierra estuviera conectado al cable vivo internamente, llevaría toda la corriente. Y si el atril de bronce estaba conectado a eso, pasador de tierra, entonces todo el lectún sería se vivo. Terminó Beckett su voz. Hueco. Cualquiera que lo toque sería tocando el voltaje de Men. Con una buena camino de tierra a través de sus pies, ellos completa el circuito. No terminó la frase. No lo hizo. Necesitaba. Slack se había quedado muy quieto. Su mente trabajando claramente a través de las implicaciones.
Entonces, la dama del cambio de cuchillo. Vantry no tuvo nada que ver con eso. Vamos a probar esa teoría. ¿De acuerdo? Señorita. Marple sugirió. Se trasladaron a la panel de interruptores decorativo donde Lady Vantry había realizado su ceremonia. De ver. El interruptor de latón estaba en su lugar. Posición montada, luciendo dramática y intencional. Holgura lo tiró, experimentalmente, y la pequeña pancarta. La lámpara se encendió obedientemente, proyectando un brillo alegre se refleja en las palabras primavera. Noche de Artes 1959. Eso es todo lo que hace, dijo la señorita Marple. Un circuito simple, lámpara de pancarta para encender. Al poder. Nada que ver con el público. Sistema de direcciones en absoluto. Nada que hacer. Con el lecturn. Entonces, ¿qué mató? Tarrant. Slack exigió el atril. En sí, creo, hecho eléctricamente. Vive con este cable de extensión acoplado con. Su cable de tierra está conectado a la corriente. Terminal. Cuando el señor Tarrant agarró ambos, el atril de bronce y el micrófono, él creó un camino para la corriente a través de su cuerpo. Beckett se había puesto pálido. Pero la prueba del micrófono ya no funciona. Lo revisé. Yo mismo cuando lo encontramos por primera vez. Porque alguien desconectó la extensión. Inmediatamente después de la caída del señor Tarrant, la señorita Marple dijo, rompiendo el circuito, haciéndolo seguro de nuevo. En todo eso, confusión, el escepticismo de Slack fue evidente. Con 50 personas mirando. Inspector, en ese primer momento, todo el mundo miraba al señor Tarrant. Su colapso cuando el Dr. Oak se abalanzó hacia adelante. Nadie estaba mirando las salas donde el cable de extensión estaba enchufado. Sería. Tómese solo un momento para desconectar el enchufe. Enrolló el cable cuidadosamente. Hizo una pausa. Considerando. Muy bien, en efecto. Señor Beckett, ¿así es como te enrollas normalmente? ¿Tus cables? Ella indicó la extensión. En manos de Beckett. La bobina estaba. Preciso. Cada bucle apoyado contra. El siguiente con regularidad geométrica. Beckett resopló. No es probable. Los enrollo. Rápido y útil. Esto aquí se ve. Como alguien con demasiado tiempo libre. Manos. O alguien en particular sobre. Manteniendo las cosas ordenadas. Alguien. Dijo pensativa la señorita Marple. Con hábitos de secretaria tal vez. Holgado. Se abalanzó sobre esto. Estás pensando en la señorita Larkin. Estoy pensando. Corrigió la señorita Marple. Gentilmente. Para que descubriéramos quién había acceso a este cable de extensión entre el momento en que el señor Beckett lo instaló y en el momento en que murió el señor Tarrant, quien tomó prestado. Eso. Quien lo manejó. Quien podría haberlo tenido. Oportunidad de manipular su cableado. Beckett se movió incómodamente. Señorita. Larkin lo pidió prestado ayer. Por la tarde dijo que quería medir algo para los arreglos de mesa. Yo le dije que tuviera cuidado con eso y que lo trajera. Lo devolvió cuando terminó. ¿Y lo hizo? ¿Lo devolviste en una hora? Configúralo. Justo donde lo había dejado. Enrollado. Tan ordenado como quieras. La señorita Marple. El inspector Slack intercambió miradas. En esa misma hora, la señorita Marple dijo. Alguien tuvo tiempo suficiente para abrir esto. Enchufe. Intercambie los cables de tierra y de corriente. Internamente. Vuelva a pegarlo con cinta adhesiva y vuelva a colocarlo. Eso. La persona necesitaría algunos conocimientos básicos. Comprensión de los principios eléctricos. Pero nada más allá de lo que razonablemente pueda. Un individuo inteligente podría aprender de observación o un libro de referencia. Y un motivo, añadió Slack con gravedad. Una razón para. Quiero que Félix Tarrant esté muerto lo suficiente como para preparar una elaborada trampa eléctrica. Sí, la señorita Marple estuvo de acuerdo. Un motivo. Es decir, yo. Piensa en lo que debemos descubrir a continuación. Ella miró hacia abajo al cable de extensión con su pin de tierra revelador, en él. Cinta nueva que oculta un cableado apresurado. En
La evidencia de alguien inteligente, cuidadoso y desesperado. Un lugar muy extraño. Para Elohim, murmuró casi para sí misma. A menos, por supuesto, que se estuviera utilizando la tierra para vivir, que es exactamente lo que sucedió. Y en algún lugar de la casa, Wendell Larkin estaba sentada en el salón, con los demás testigos, sus manos doblada en su regazo, su rostro sereno, esperando con lo terrible. La paciencia de quien conoce las redes. Dibujo cerrado. El reloj del pasillo marcaba las 9 cuando el inspector Slack reunió al director. Testigos en la sala matutina de Lady Vantry. Lo había requisado como un lugar temporal. Espacio de entrevista. Desplazando a Dolly al biblioteca donde se sentó con la señorita Marple, bebiendo té que no quería y tratando no pensar en celdas de prisión. Slack tenía su cuaderno abierto, su lápiz sereno, y su expresión fija en lo que él creía cariñosamente que era indescifrable, profesional, pero que la mayoría de la gente, reconocido como profundamente sospechoso de todos y todo. En ese momento, él dijo, necesito establecer dónde está cada uno de. Estabas entre las 6:30 y las 8:15 esto. Noche. Se confirmó el fallecimiento. Viva a las 6:30. A las 8:10 en punto. Lady Vantry accionó el interruptor y el señor Tarrant se electrocutó. Necesito movimientos, tiempos y testigos. Arthur Beckett fue el primero. Su defensa. Postura que sugiere que esperaba ser arrestado en cualquier momento. Terminé configurando el sistema de megafonía a las 7:40. Probado. Todo funciona correctamente. Apropiado. Luego salí a tomar fumar a las 7:55. Tal vez un minuto o dos. A ambos lados. Estaba junto a la puerta del escenario. Hasta después de las 8 cuando escuché el conmoción. ¿Alguien te ve ahí? Slack preguntó. La señora Snipe me vio. Ella estaba vagando con su cuaderno, hurgando su nariz donde no la querían. Vera Snipe, sentada con su bolso agarrado a su pecho como una armadura, olió audiblemente. De hecho, vi al señor Beckett por la puerta del escenario. Anoté la hora, particularmente porque estaba documentando el ambiente de la velada para mi columna. 7:55 exactamente. Estaba fumando y mirando, bastante tonto como es su costumbre. ¿Y dónde eras tú antes de esa señora Snipe? Inspector de color que recoge la observación de el periodista debe ver todo lo que no me dice nada sobre dónde estás. En realidad lo eran los finos labios de la señora Snipe. Comprimido. Estuve entre bastidores a las 7:45 viendo preparativos finales. Luego me trasladé al salón de té para observar los miembros del comité. Regresé a la sala aproximadamente a las 8 y tomé mi asiento. Slack hizo una nota que sugería. Encontró esta cuenta menos que satisfactorio. Luego volvió su atención a Wendell Larkin. Señorita Larkin. Caminar. Se sentó con su habitual eficiencia serena, con las manos cruzadas y la espalda recta. Ella podría. He estado en una reunión de comité en lugar de que una investigación por asesinato. Llevé un lote de programas a la hora del té. Habitación a las 7:50. Quería asegurarme de que había suficientes copias cerca de la mesas de refrigerio para cualquier persona que llegue tarde. Regresé al salón a las 8:15. ¿Alguien te acompaña? Agnes Reed me vio tomar prestado un lápiz de ella a las 7:58. Yo. Necesario marcar una corrección en uno de los programas. ¿Una corrección? Slacks. El interés se agudizó. Un error de imprenta en el orden de los procedimientos. Nada significativo. Y antes de las 7:50, yo estaba en el pasillo ayudando con los exámenes finales. Arreglos, asegurando que los programas fueran adecuadamente distribuidos, comprobando que el orden de marcha era correcto. Estaba cerca, el escenario, dentro y fuera. Me moví como necesario. Slack garabateó furiosamente. Luego, miró hacia arriba a los movimientos de Félix Tarrant.
que tuvo que ser reconstruido a partir de testigos. El señor Tarrant fue visto cerca de la caja de fusibles en 7:45. Verus Knight se ofreció voluntariamente con entusiasmo. Lo recuerdo claramente porque pensé, es extraño que el tesorero sea preocupado por la electricidad. Asuntos. La caja de fusibles, las cejas de Slack. Rosa. Está en un armario al lado de la mantecoso. La señorita Marple abasteció desde él. Puerta, donde había aparecido con su tranquilidad habitual. Cerrado, creo. Con la llave guardada en una cuerda en un pequeño estaño. Slack le lanzó una mirada que mezclaba irritación con resignación. Ella tenía una forma de materializarse en momentos en que no la había invitado específicamente. Presencia. Y después de la caja de fusibles, él preguntó en general. Lady Vantry se unió a él. En el panel de interruptores a las 8. Gwenda dijo. Los vi allí juntos, preparándose para la inauguración ceremonial. El señor Tarrant le estaba dando su último minuto. Instrucciones que no necesitaba. Lady Vantry dijo desde el otro lado del pasillo. Su voz se escucha a pesar del encierro. Puerta. El hombre me lo había dicho 3 veces. Ya sé cómo accionar un interruptor sencillo. Slack hizo una mueca e hizo otra nota. La señorita Marple, todavía rondando en él. Puerta. Habló suavemente. Inspector, ¿tiene? ¿Alguien examinó la caja de fusibles desde entonces? Incidente. Aún no. ¿Por qué? Creo que podría resultar instructivo. La clave estaba fácilmente accesible, dijiste. Cualquiera podría tener. Lo abrí por la tarde. Rosa floja, con un aire de hombre que sabe qué es siendo administrado, pero no puedo ver exactamente cómo. Para evitarlo. Muéstrame, dijo él. La despensa era una pequeña habitación revestida con armarios, utilizados principalmente para el almacenamiento de mantelería y la mejor porcelana. El armario de la caja de fusibles se montó en él. Pared, asegurada con un simple pasador y un pequeño candado. Una lata colgada de una cuerda. A su lado. Y dentro de la lata, como era de esperar, fue la clave. Slack desbloqueó el armario y lo abrió. Dentro, la caja de fusibles mostró sus ordenadas filas de portafusibles de cerámica, cada fusible visible a través de su ventana de cristal. Nada. Parecía perturbado, pero la señorita Marple estaba sin mirar los fusibles. Ella estaba examinando el propio pestillo donde se encuentra él. El candado estaba asegurado. Inspector. Ella dijo. ¿Tienes una lente? Slack sacó una lupa de su bolsillo con aires de prestidigitador, sacando un conejo de un sombrero. Señorita Marple. Lo aceptó y se inclinó cerca del metal. Cerrojo. Allí, dijo, señalando, un pequeño perla de cera, color ámbar. Slack miró fijamente a través de la lente. Era efectivamente cera, una pequeña gota que se había endurecido en el borde del cerrojo. Viendo cera, señorita Marple, dijo, aplicado, creo, para crear un sello que se vería si alguien lo abriera. Este armario después de cierto punto. Una forma inteligente de demostrar que nadie manipuló con las mechas después de colocar la trampa. Pero el sello no se rompió. Simplemente lo abrí ahora por primera vez. Precisamente. Lo que sugiere que quien quiera lo colocó allí quería asegurarse de que, cuando las sospechas recayeron sobre Lady Vantry, no se podría decir que ella había interferido con el sistema eléctrico a través de la caja de fusibles. El sello probaría que los fusibles no se habían fundido. Se ha tocado desde que se aplicó. Holgura. Estaba empezando a verse acosado. Esto mantiene cada vez más complicado. El asesinato es frecuente. Inspector, particularmente. Asesinato premeditado. Regresaron a la sala de la mañana donde se sentaron los testigos, en diversos estados de malestar. Señorita, Marple le pidió al ama de llaves que trajera los productos de limpieza de la mantequillera, y cuando llegaron, examinó a cada uno. Paño con cuidado. Un trapo. Ella notó que olía claramente a
Vinagre. Su esquina estaba rígida con seca. Residuo que podría haber sido sal. Inspector, dijo, esta tela ha sido utilizado recientemente para mezclar una solución de vinagre y sal. Puedes ver el depósitos cristalinos aquí y huele el ácido acético. ¿Para qué? Para empapar el fieltro. Almohadilla que estaba metida dentro del atril. Base. El agua salada es conductora. El vinagre evita que la solución huela demasiado. Obviamente de salmuera. ¿Qué podría tener? Alertó a alguien sobre una manipulación. Entre los utensilios de limpieza había un pequeño plato de té. Suministros, mostrando un anillo mojado donde algo húmedo había reposado. La almohadilla, señorita. Marple sugirió que probablemente estaba preparado. Aquí, empapado en la solución, entonces. Llevado al turno de lectura en los momentos antes de la actuación, Slack miró. Los testigos reunidos con nuevos intensidad. Hay alguien aquí, dijo. Así fue, confirmó el doctor Aydock en voz baja. No habría sufrido. Gwenda. Manos cruzadas en su regazo finalmente. Tembló. No quería que sufriera. Ella dijo. Solo quería que parara. Dejen de robar a la caridad, dijo la señorita. Preguntó Marple. Deja de arruinarlo todo. La voz de Gwender se quebró por primera vez. Tiempo. La caridad, mi reputación, la seguridad de la madre. Estaba robando. Donaciones, falsificación de recibos y cuando yo lo descubrió y me obligó a ayudarlo. Dijo que si no falsificaba firmas con sus vales falsos, desalojaría a mi madre desde su cabaña y decirle a todos que estaba cómplice de sus robos. Podrías haber ido a la policía, dijo Slack, aunque no sin amabilidad. ¿Con qué prueba? Él ya me implicó en las falsificaciones. ¿Quién creería que me habían coaccionado? Mi madre perdería su casa. Yo perdería mi posición. Y encontraría alguna manera de escapar con su reputación intacta. Hombres, como siempre lo hace Félix Tarrant. Señorita, la expresión de Marple era infinitamente triste. Así que decidiste detenerlo permanentemente. Decidí, dijo Gwender, su voz se estabilizaría de nuevo, que el mundo sería mejor sin él. Tenía razón sobre ¿qué? Incluso si me equivoqué sobre él. Método. Uno no gira una lecturn en una horca, dijo la señorita Marple suavemente, haciendo eco de palabras de otro tiempo y lugar. No importa cuán merecedor sea él. Víctima. Gwender la miró directamente a los ojos. No, ella estuvo de acuerdo. Uno no lo hace, pero yo sí. El inspector Slack concluyó que procedimientos con eficiencia formal. El método era claro, el motivo establecido. La evidencia es abrumadora. Gwender. Larkin sería juzgado por asesinato y la ley tomaría su curso inexorable. Cuando la reunión se dispersó, Lady Vantry se paró junto al atril de bronce, con una mano flotando cerca de su superficie brillante, sin llegar a tocarse. Prefiero mucho más cintas a cables, Jane, dijo. La señorita Marple dobló su tejido en una bolsa. Las cintas atan a Dolly. Alambres, cuando cruzados, tienden a hacer travesuras. Ellos. Caminamos juntos desde Gossington Hall. En la tarde de primavera, dejando detrás del escenario donde ocurrió la tragedia, se desarrolló un proceso en el que se había planificado inteligentemente. Se encontró con una observación cuidadosa, donde se produjo el asesinato. Se había cumplido, y la justicia. Sin embargo, lamentablemente, se había cumplido. El atril de bronce estaba vacío y silencioso, sus secretos contados, su propósito pervertido y luego revelado. Con el tiempo, serían eliminados y reemplazados, o quizás simplemente pulido y devuelto a uso inocente. Pero aquellos que tenían fue testigo de su transformación desde el podio. Alarma nunca la vería del todo bien. De la misma manera otra vez. En Santa María yo, como la señorita Marple lo sabía desde hacía mucho tiempo, incluso los objetos ordinarios podrían convertirse en instrumentos de muerte en manos de la desesperada
y desesperación, ella, reflejada mientras caminaba hacia su casa a través de el pueblo que conocía tan bien era el más fuerza peligrosa de